Y ahora estamos con Harry Mujica, él es antropólogo, investigador principal del Laboratorio de Criminología Social, lo he dicho bien, de la Universidad Católica. Y bueno, él suele tener investigaciones académicas que suelen ser mucho más interesantes y jugosas que las periodísticas, ¿no? Y nos ha traído este libro, a ver, lo podemos ponchar un ratito, que se llama Elementos comparados del impacto de la trata de personas en la salud de víctimas adolescentes en el contexto de la minería ilegal del oro de Madre de Dios. Título súper largo, súper académico, pero que básicamente nos describe una realidad súper cruda. Específicamente tú has ido a La Pampa, ¿no? Sí, trabajamos en La Pampa, en el trabajo de campo el verano pasado. ¿La Pampa dónde queda para que la gente...? Está entre el kilómetro 97 y 127 de la carretera interoceánica, eso es a 1 hora y 30 aproximadamente de recorrido en auto desde Puerto Maldonado, en Madre de Dios. ¿Pero está cerca de Puno? Yo veo que en el mapa cerca de Puno. No, está muy cerca de Puerto Maldonado, en la ruta que va de Puerto Maldonado a Cusco. Ajá. Es una zona de minería ilegal. Ilegal porque está dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica de Tambopata. Ajá. Entonces, ilegal. Y es parte, o sea, por ejemplo, la carretera interoceánica ha permitido que esto pues fructifique o no? De hecho, para muchos la carretera interoceánica ha sido la vía que ha permitido el transporte del oro y otros materiales ilegales. Entonces, en lugar de ser para muchos un espacio de promoción de ciertas actividades lícitas del Estado, ha permitido y ha facilitado el transporte de gasolina para las dragas, el transporte de oro ilegal, la ruta de comercio regular de negocios ilícitos. Y tú hiciste el trabajo de campo por ahí y la carretera interoceánica, ¿alguien la cuida, alguien la supervisa? ¿Hay algún tipo de presencia del Estado? Hay presencia del Estado en algunos puntos de la carretera. Pero la carretera es el punto de acceso a la zona de trabajo, de nuestro trabajo de campo y a la zona de minería en la que trabajamos. De hecho, de los puntos de carretera a las zonas de minería hay que ir en moto o a pie, dependiendo entre 1 hora y 30 y 3 horas de recorrido. Entonces, el punto de carretera es la carretera, desde ahí hay que caminar o ir en moto. Lo que hace particularmente difícil el acceso, dicho sea de paso, lo que hay son trochas, no se puede acceder con un auto, no se puede, el Estado per se no tiene presencia en las zonas, dentro de la zona minera, al menos en esta. Y es un contexto que se parece bastante más a lo que se ha documentado en África subsahariana, en Botsuana o Sierra Leona, que otras partes de la Amazonía peruana. ¿Qué es lo que pasa en el África subsahariana, en Botsuana? La literatura y lo que hay de investigación sobre el tema parece mostrar una suerte de fiebre del oro, ¿no? Una fiebre del oro que no es estrictamente un fenómeno como el de la gran industria minera en otras partes del país. O sea, no estamos hablando de Conga o algo... No estamos hablando de un fenómeno similar a Cajamarca, ni parecido al de la parte norte de la extracción minera del país. Estamos hablando de un fenómeno primero en un lugar de ausencia del Estado, ausencia completa, nada. Segundo, estamos hablando de un fenómeno que implica un desplazamiento migratorio gigantesco. Dicho sea de paso, Madre de Dios es la región del país que más población migrante tiene, migrante de otras partes del país. ¿Principalmente de dónde vienen? Cusco, Apurímac, Ayacucho, sin contar la colonia de cerca de 4.000 haitianos que hay entre la frontera entre Madre de Dios y Brasil, un pequeño grupo de chinos, coreanos... ¿Y han llegado cómo? Que llegaron quién sabe cómo, ese es el problema. De hecho, quién sabe cómo cruzaron 4.000 haitianos la frontera peruana y hoy están varados en Madre de Dios. Tenemos un problema, ¿no? Serio. ¿No? Pero además de eso, solamente para terminar la idea, formalmente hay en La Pampa, en esta zona, 1.831 personas registradas oficialmente. Los cálculos más conservadores, sin embargo, sugieren que hay por lo menos 14.000. ¿14.000 qué? 14.000 personas. ¿Haciendo qué? Probablemente dedicadas a la minería ilegal. Vuelvo a la idea. Entonces, formalmente el Estado calcula 1.831. Pero en la praxis hay muchísimo más gente que eso. ¿Y esos 1.831 son más o menos los que deberían formalizarse, los que deberían hacer el proceso, pero no, ese es un asunto que 13.000 no los va a contar el Estado? No los cuenta porque no tiene el ubigeo ni la residencia y son migrantes estacionales que se van desplazando.
Lo digo finalmente para entender que se trata de un contexto muy particular y de ahí la analogía con algunos países donde hay fiebres del oro o fiebres diamanteras en África. No hay Estado, enormes desplazamientos humanos, cero control, presencia de negocios ilegales, sobreprecio. O sea, eso es digamos, un pedacito de África en el Perú, casi. Y probablemente, y por eso, no es un ejemplo bueno para entender el resto del país. Uno, y dos, y al mismo tiempo, no es un ejemplo que pueda tener soluciones que vengan de otras partes del país. Es un caso aparte, es un caso distinto, y es un poco lo que este libro muestra respecto al fenómeno de trata. Ya, y trata que en verdad, yo creo que mucha gente cuando le dices trata no capta la magnitud de lo que se está hablando. Estamos hablando de la esclavitud moderna, básicamente. Grosso modo sí, diría que hay un par de características centrales, ¿no? La primera tiene que ver con la coacción de la libertad, es decir, el traslado, la captura, el arraigo asociado a algún tipo de coacción de la libertad, retención de documentos. Estamos hablando de chicas, adolescentes. En el caso de mujeres para la explotación sexual y en el caso de varones para la explotación laboral, en la minería ilegal también. Y por otro lado... Perdón, y los llevan selva adentro, les quitan los documentos... En algunos casos sí. Y están básicamente secuestrados, porque además no pueden salir de ahí, están como tú dices, a 3 horas de cualquier carretera. En la zona que trabajamos sí, y el estudio comparado mostraba resultados de impacto sanitario, impacto a la salud, de personas que eran víctimas de trata, personas que eran víctimas de explotación laboral, pero no de trata, y personas que simplemente estaban trabajando ahí por su propia voluntad. Se mezclan todas. Y claro, es interesante porque todas tienen las mismas enfermedades, evidentemente por las terribles condiciones de trabajo. Sin embargo... Al margen de que estén ahí voluntariamente o secuestrados casi. Finalmente, en condiciones de trata, de explotación o de trabajo libre, todas enfrentan las mismas situaciones de severos problemas sanitarios, dengue, malaria, leishmaniasis, etcétera. Los mismos riesgos de contusiones y traumas severos respecto a la manipulación de dragas y mangueras para extraer el oro, etcétera. Pero hay una diferencia interesante, que las personas que tienen más coacción de la libertad, es decir, aquellas que son víctimas de trata, tienen primero una casi 5 veces de tiempo más para acceder a la primera atención médica que alguien que no lo es. ¿Qué quiere decir eso? O sea, esto solo con chicas, imagino... varones y mujeres víctimas de explotación laboral y explotación sexual. Vuelvo al punto, que es lo interesante, que una víctima de trata tarda 5 veces más tiempo de acceder a una primera consulta médica, ni siquiera atención, que una víctima de no trata. Alguien que está ahí por su voluntad, digamos. Claro. O en otras condiciones. O en otras condiciones de explotación. En la misma lógica, una víctima de trata tiende a tener mayor intensidad de la enfermedad, entre otras razones porque demora más tiempo en atenderse. Así, una infección sencilla o un traumatismo tarda mucho tiempo más, por lo tanto genera mayores complicaciones. O sea que, digamos, todos tienen las mismas enfermedades porque trabajan en las mismas condiciones horrendas, pero unos están peor porque no tienen acceso inmediato hay diferencias de tiempo de atención, intensidad de la enfermedad, consecuencias en paralaboral de la enfermedad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque los datos nos permiten proponer, de hecho es una de las recomendaciones hechas en el material, criterios de tamizaje. Es decir, a través de un tamizaje sanitario, un instrumento de recojo sanitario, tú podrías determinar quién, por el tiempo de atención, por la cantidad de días de atención, por la gravedad relativa de la enfermedad, quién podría ser una víctima de trata. Digamos que a través del Estado, a través de sus instrumentos de salud, podría determinar más o menos quiénes son las víctimas, porque es bien difícil. Es sumamente difícil. De hecho, nos abre una posibilidad. El enfoque de salud, el enfoque sanitario nos abre una posibilidad de detección criminológica ante un fenómeno que es penalmente muy difícil de detectar. Es decir... porque están todos mezclados. Además de eso, en un registro regular de fiscalía o policía de una intervención en la zona, difícilmente alguien te va a decir, bueno, yo no tengo documentos, o no quiero tenerlos, o mi captor es este. Pero tenemos con esto indicadores relevantes para poder hacer tamizajes y detecciones. O sea, que si detectan una persona que tiene algunas características de salud, lo más probable es que sea víctima de trata y se le puede... Y ahí el Estado, ¿qué podría hacer?
un censo para empezar, una especie de estadística. No necesariamente, pero podría utilizar los espacios sanitarios, postas, brigadas médicas, los equipos AISPET, que son los equipos rurales de atención sanitaria para detección. Y de hecho es bien interesante porque, y vuelvo al ejemplo africano, es que en casos como esos de ausencia del Estado, de severas condiciones de inseguridad, de condiciones de riesgo, de enormes olas migratorias, de presencias de agentes productores de violencia no estatales, que el Estado entre es muy difícil. El Estado en términos de policía muy rara vez entra, y cuando entra violentamente. Claro. En términos de milicia o ejército, además, cuando la policía quiere entrar, pasan la voz 100 kilómetros antes porque se les ve llegar. Lo mismo sucede con el sistema de justicia, que hoy un operativo fiscal es muy complicado, más que la carretera. Pero por otro lado, en un espacio de alto nivel, de salud sí son necesarios. Una estrategia educativa es muy difícil, porque plantear una escuela, un espacio de alta rotación migratoria, ¿cuánto te va a durar? Pero una brigada médica, claro. Los equipos médicos, los mineros informales sí recibirían eso y sería una forma de... Y los equipos médicos siempre son bienvenidos, claro, porque además son útiles. Claro. Entonces, entre otras cosas, aparentemente los equipos médicos, insisto, el modelo africano, siempre han sido punta de lanza del Estado. Y parece ser que podemos entrar como Estado, no solamente pensando de manera represiva, no solamente desde enfoques policiales o penales, y no solamente pensando en el victimario, sino también pensando en la detección de la posible víctima, y en evitar que esto suceda, y la salud parece ser un camino relevante. Para centrarnos en La Pampa, ¿cuánta gente en La Pampa más o menos se dedica a esta labor? Como te digo, formalmente 1.830 personas aproximadamente. Solo en La Pampa, pero el cálculo conservador es 14.000. ¿Solo en La Pampa? Solo en La Pampa. El cálculo menos conservador sugiere hasta 30.000. Y otros cálculos, quizás menos rigurosos, sugieren hasta 60.000. O sea que... ¿Y cuánto de estas personas, qué porcentaje son víctimas de trata? No lo sabemos. No hay forma de saberlo. No hay manera de cuantificar. Hasta que entre el Estado, digamos pueda prestando estos servicios de salud. Podría ser una estimación. Aún así es complicado. Ajá. Y tú hablaste con chicas víctimas de trata porque básicamente en realidad estás tu investigación se centra en víctimas adolescentes. Sí, tanto en explotación laboral como en explotación sexual. ¿Y la proporción es igual de hombres y mujeres víctimas de trata? No tenemos cuantificación rigurosa, pero el volumen de trabajadores en mina es considerablemente mayor que el volumen de personas en explotación sexual. Probablemente tengas un número mayor de personas en condiciones de explotación laboral y trata por la explotación laboral. Y hay mucho menos investigación sobre eso también. ¿Y estas personas que son víctimas de trata, cómo sucede eso? ¿Las secuestran? ¿Están caminando por la calle y las secuestran? ¿O su familia las negocia? ¿Cómo funciona eso? Mira, hay poca información seria sobre el tema. Lo que se ha rescatado en los casos estudiados en terreno, que son 4 muestras, la mayor parte son llevados con engaños, lo que algunos llaman consentimiento viciado, ¿no? Muchos menores de edad que llegan a la zona y trabajan en condiciones severas. ¿De cuántos años estamos hablando? Mi muestra es adolescentes entre 15 y 17. Entre 15 y 17. Pero hay menores, ¿no? Así esos. ¿Cuánto viste alguno que sea...? He llegado a registrar casos hasta de 14 años, pero no están en el núcleo de mi muestra, entonces están excluidos del estudio. Están excluidos del estudio. Tú tuviste una investigación también hace un par de años sobre violaciones en el Perú. Y tu investigación arrojó que el Perú era básicamente el país con más denuncias de violación registradas en América del Sur, América Latina, América del Sur. En América del Sur. ¿Y esto has seguido viendo este tema? Porque... Sí, de hecho los 2 últimos años hemos seguido trabajando el tema. Hay un resultado del año pasado, que es un estudio de estimación de lo no denunciado. ¿Así? Sí, hicimos un ejercicio matemático en un distrito en Loreto. Y lo que arrojó fue terrible. Por un lado, 97% de subregistro. Es decir, que solo 3 de cada 100 entran al sistema de justicia denunciados. Ni siquiera procesados completamente. Quiero, para que recapitular, solo teniendo en cuenta las denuncias, somos el país más violador de América del Sur, ¿verdad? Y aún así es solo el 3%. No. En la muestra específica arrojaba solo 3%. Probablemente el número sea un poco menor en espacio urbano. No debe ser tan menor. Habría que estudiarlo, pero lo que sí sabemos es que hay un enorme subregistro. Y arrojaba otra cosa también relevante, ¿no? Que había un enorme impacto de violación sexual y violencia sexual en embarazo adolescente.
Enorme impacto. Es decir, en el estudio de ese distrito y en la muestra tomada, 65%, 2/3 de la muestra de adolescentes embarazadas que habían tenido hijos, habían sido embarazadas en condiciones de violencia. 65% de adolescentes embarazadas en ese distrito de la Amazonía habían sido embarazadas o habían tenido embarazo en contextos de violencia o violación sexual, lo que genera un enorme impacto. Entonces, resumen de ese resultado del año pasado. Yo acabo de recordar una periodista que dijo en Twitter que si te violan no sales embarazada o una cosa así. Pero, francamente... Pues yo no veo tele. Pero bueno. Entonces tú estás diciendo algo. Lo que nos arroja ese resultado, que estamos volviendo a pilotear en un estudio, tenemos los fondos por suerte para este año, el siguiente, es un enorme subregistro que hay que determinar con más certeza para el resto del país, y un enorme impacto de violencia sexual en embarazo adolescente. Y una tercera cosa piloteada el año anterior y que este año continuamos con la investigación, estamos iniciando las exploraciones ahora en 5 regiones, es la enorme correlación entre una violación sexual denunciada entre 16 y 17 años y una violación sexual, en esos mismos casos, no denunciada entre 15 y 16, y una enorme tendencia a un intento de violación sexual, tocamiento indebido o violencia sexual entre 13 y 14. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que hay un patrón. En la muestra o sea, que tenemos, que se animan a denunciar, ya ha habido antes... Eso es uno. Y lo segundo, que es lo más relevante, es que la tendencia es que una violación producida en el umbral de violencia más importante, de 16-17, tiende a iniciarse con una cadena de violencia que inicia en los resultados que tenemos entre 11 y 12 años. Pero, por lo tanto... O sea, que una violación no surge de la nada. No. Y la tendencia parece tener una enorme tendencia de patrón, que inicia entre 11-12, 12-13, eso es lo que tenemos que corroborar en el estudio de este año. Pero si eso es corroborado, porque lo que está ahora es riguroso para una muestra en 2 regiones del país, ahora extendemos a 5, una muestra muy grande, tú no puedes prevenir violaciones a los 18 años. Pues. O sea, tienes que prestar atención a los 11, 12 años. Sí, y ese es el momento. Y eso te dice... es la edad crítica para que una chica, una mujer no sufra violación para después. Que tenga prevención. Y por un lado lo que te dice es que tú tienes un umbral de violencia, es decir, que entre los 11, 12, el inicio de la vida sexual activa, menarquia, primera menstruación, y el fin de la adolescencia, 17, 18 años, ese momento, esos 6 años, son un umbral de riesgo, y son el punto de protección. O sea, si empieza a ir la violencia, si empieza el acoso, los tocamientos, lo más probable es que todo eso culmine en algún momento de una violación. Pero además de 16, 17 además. Y es que si es que tú proteges, insisto, hay que terminar de pilotear el resultado. Si tú proteges esos 6 años, la probabilidad de tener una violación posterior es mucho menor. Se reduce muchísimo. Piensa en una analogía, por ejemplo, con la seguridad alimentaria, ¿no? Si tú proteges a un niño recién nacido entre los 0 a 3 años y lo alimentas el umbral... Es mucho menos probable que sea desnutrido después, igualito. Es una lógica parecida. Te da mucho resultado relevante. Eso es uno, para proteger en un umbral de edades de mucho riesgo. O sea, que, digamos que la gente que tiene en su casa chicas entre 11 y 16 tiene que protegerlas. Los resultados que tenemos se corroboran, probablemente sí. Bueno, cuando se corroboren esos resultados te vamos a invitar de nuevo. Muchas gracias por la conversación y nosotros regresamos en un ratito.